El juicio del ácido bórico era un caso donde hay unos señores que hacen un informe pericial, llegan unos mandos policiales, lo mutilan y se llega a juicio contra esos mandos policiales por presunta falsificación de pruebas. Y entonces llegan unos mandos policiales y dicen, sopla, se menciona ETA, y agarran la tijera, mutilan los párrafos que no les interesan, le ordenan, bueno, primero le ordenan al perito que los mutile él y cuando él se niega, entonces lo mutilan ellos mismos y hay un superior de estos peritos que es el que firma un informe como si él hubiera hecho esos análisis, quitando esas observaciones que resultaban molestas. Efectivamente, ¿no? Y además se hacen dos cosas. Yo creo que hay dos puntos aquí importantes para dejar claros. El primero, que como declaró Manuel Escribano, y no fue el único que lo declaró, lo que le dicen sus jefes no es que quite las observaciones, lo que le dicen es que quite lo de ETA, ¿no? Porque la que se monta en el laboratorio ese día es increíble, buscando un perito que esté dispuesto a firmarlo. Todos se niegan a firmarlo si se mutila el informe. Aquí nadie se ofrece para falsificarlo. Tienen que falsificar los jefes porque ningún perito de los que están capacitados para hacer este tipo de informes se ofrece para falsificarlo. Los funcionarios españoles, en fin, pues tontos no son, ¿no? Entonces, además hay una cosa, y es que en noviembre de 2004 el juez del Olmo había dado orden a la Comisaría General de Información, al Servicio de Información de la Guardia Civil, al CNI, de que le informaran de todos los contactos existentes entre ETA y los islamistas, con lo cual esta mutilación del informe estaba contraviniendo expresamente una orden del juez del Olmo. Efectivamente. No terminamos de entender cómo los 10 vagones explotados fueron destruidos entre el segundo y séptimo día después del atentado. Eso quiere decir que el lugar del crimen desaparece y por tanto también con ello el arma utilizada. El tipo de explosivo. Efectivamente. Tenemos la obligación de saber cuáles fueron los motivos por los que fueron manipulados unos informes oficiales realizados por peritos de la Policía Científica. Alguien tendrá que explicar en este juicio cuál es la razón, cuál es el motivo por el que esos informes, importantes informes, que podrían vincular a ETA con el 11M, cuáles fueron las razones y los motivos para que esos documentos fueran manipulados. De todo esto es que Olga Sánchez se esforzó muchísimo por dejar claro que tanto nuestra policía como la Guardia Civil como todas las fuerzas de seguridad del Estado son maravillosas, increíbles y luego sin embargo los peritos de traducciones que no tienen ordenador y los perros y los guías caninos y los perros que no tienen ni idea. Entonces es algo que es una incongruencia de por sí, pero bueno, insisto en que ella misma ha quedado en evidencia por todas partes. ¿Y qué dijeron los otros ponentes? Un señor llamado Sánchez Manzano, jefe de los TEDx, se retratara y dijera que en los trenes había aparecido nitroglicerina. Y ese pequeño detalle dio lugar a que 2 años después pues alguien cayera en la cuenta de que la nitroglicerina no forma parte del ahumado seco. Y a raíz de eso pudimos todos darnos cuenta de que nos habían estado tomando el pelo desde la propia mañana de los atentados con el tema de los análisis de explosivos. Libertad Digital y El Mundo han ido poniendo sobre la mesa las evidencias de que las pruebas referidas al episodio de Leganés fueron manipuladas para tratar de convencernos del carácter suicida de los habitantes de ese piso. Libertad Digital demostró, por ejemplo, que según los propios informes policiales, los faxes amenazantes que supuestamente enviaron los habitantes de dicho piso a Telemadrid y al diario ABC habían sido enviados en realidad desde Madrid a muchos kilómetros de distancia de aquel piso rodeado por la policía. Fernando Mújica en El Mundo revelaba en uno de los capítulos de su serie de los agujeros negros del 11M que la supuesta carta de despedida o testamento de Abdenabi Konya, uno de los presuntos suicidas de Leganés, no se había encontrado, como nos dijeron, entre las pertenencias de un compañero de trabajo, sino que apareció después de que fueran trasladadas al complejo policial de Canillas. Con respecto a esta misma carta, en Libertad Digital poníamos de manifiesto cómo alguien había añadido una firma en caracteres latinos a un manuscrito en árabe para tratar de atribuirle el documento a Abdenabi Konya. La propia sentencia del 11M no ha tenido más remedio que reconocer que es imposible atribuir a Konya la redacción de esta carta, aunque sorprendentemente ha dado por buena su firma en caracteres latinos.
Bueno, pues de momento tenemos dos intentos de convencernos mediante falsas evidencias del carácter suicida de este episodio de Leganés. Por una parte, como acabamos de ver, alguien envió esos faxes desde fuera del piso y se los atribuyó a estos presuntos suicidas, y por otra, alguien escribió una carta de despedida que atribuiría también a uno de estos terroristas. Pero presten atención, porque todavía hay un tercer intento, mejor documentado si cabe. La historia oficial decía que aquellos presuntos islamistas, al verse rodeados por la policía, decidieron hacer saltar por los aires el piso de Leganés, antes de lo cual llamaron a sus familiares en Marruecos, en Túnez y en Inglaterra para despedirse de ellos. Sobre esas supuestas llamadas, Libertad Digital ya desveló en su día que existían al menos 3 informes policiales que se contradecían entre sí en 4 aspectos básicos: el número de llamadas realizadas, los destinatarios, los terminales y las tarjetas telefónicas que se habían utilizado. Libertad Digital demostró también con los propios datos del sumario que uno de los terminales supuestamente empleados para hacer esas llamadas seguía operativo después de la explosión del piso. Ese teléfono no solo no apareció al registrar el inmueble después de la explosión, sino que según la propia operadora telefónica fue empleado para hacer una llamada el 21 de mayo, 7 semanas después de que el piso de Leganés volara por los aires. Está claro, por tanto, que alguien efectuó falsas llamadas de despedida en nombre de los supuestos suicidas desde fuera del piso de Leganés. Hasta tal punto era evidente la imposibilidad de que ese terminal hubiera sido utilizado por los habitantes del piso, que los últimos informes de la policía eliminaron toda referencia tanto a dicho terminal telefónico como a la tarjeta utilizada con el mismo. Sin embargo, la sentencia del 11M vuelve a introducir esa tarjeta telefónica que los propios informes policiales se habían visto obligados a eliminar, y afirma que una parte de esas supuestas llamadas de despedida se efectuó con esa tarjeta. Jurídicamente, las consecuencias pueden ser curiosas, porque al recoger como hecho probado que parte de las llamadas se realizaron con esa tarjeta, el Tribunal del 11M da por constatado por vía indirecta que alguien tuvo que efectuar esas llamadas desde fuera del piso. Se trata de una manera hábil por parte del Tribunal de abrir la puerta a futuras peticiones de responsabilidad a quienes hicieran esas llamadas en nombre de los falsos suicidas. Sea como fuere, en la sentencia solo se menciona la propia tarjeta telefónica, habiendo desaparecido todo rastro del terminal utilizado. En Libertad Digital hemos seguido el rastro de ese teléfono con el que nos dicen que se efectuó una parte de las llamadas de despedida, y rastreando la información aportada por las compañías telefónicas, demostramos que ese terminal pertenecía a Rachid Aglif, una de las personas condenadas por su implicación en el 11M, o alguien de su entorno. En otras palabras, el día 3 de abril de 2004 alguien utilizó un teléfono que pertenecía a Rachid Aglif o alguien de su entorno para efectuar falsas llamadas en nombre de los presuntos islamistas encerrados en el piso de Leganés. Pero lo más sorprendente es que, disponiendo la policía de todos los datos que atestiguan que Rachid Aglif y personas de su entorno eran los usuarios de este terminal, nadie ha interrogado nunca a estos individuos para determinar cómo es posible que con un teléfono de su propiedad pudieran realizarse esas llamadas. Porque nadie trató de indagar cómo era posible que con ese terminal se hubieran realizado supuestas llamadas de despedida a los familiares de los encerrados en el piso de Leganés. Porque en su lugar los informes policiales terminaron por eliminar todo rastro de su utilización.